Hoy día vamos a revisar la segunda parte de la terapia médica en uveitis. Específicamente vamos a hablar sobre la terapia inmunomoduladora. Entonces, las enfermedades inflamatorias oculares tienen el potencial de ocasionar morbilidad y pérdida de la visión. Por ejemplo, pacientes con pemfigoide de membranas mucosas, si es que no se tratan a tiempo, esta enfermedad les puede ocasionar ceguera, ¿verdad? Y otras enfermedades como escleritis necrotizante no solamente podrían causar una alteración en la integridad de la estructura del globo ocular, sino que también nos pueden indicar de que posiblemente estemos frente a un paciente con una vasculitis sistémica potencialmente mortal. Entonces, el tratamiento oportuno de estas enfermedades inflamatorias nos van a permitir preservar la visión y prevenir la morbilidad ocular, tanto ocular como no ocular. Por mucho tiempo y en realidad hasta la actualidad, los corticoides siguen siendo el pilar de la terapia para las enfermedades inflamatorias oculares. Sin embargo, muchas veces o son insuficientes o se necesitan dosis de mantenimiento a largo plazo que podrían traer como consecuencia efectos adversos obviamente no deseables para el paciente, de los cuales ya hablaba Cindy en la clase pasada. Es aquí donde la terapia inmunomoduladora tiene mucha importancia. Estos medicamentos se emplean para evitar el rechazo de los trasplantes y también forman parte de la quimioterapia para el cáncer. Pero en las enfermedades inflamatorias oculares, a las dosis que indicamos, se ha visto que llegan a controlar bastante bien estos cuadros inflamatorios. Básicamente lo que hacen es reeducar a nuestro sistema inmune para evitar los cuadros recurrentes de inflamación autoinmune en el globo ocular. Es importante que tengamos en cuenta algunas definiciones. Inmunomoduladores no es lo mismo, hablar de inmunomodulador no es lo mismo que hablar de un inmunosupresor, aunque en muchas literaturas y en general se tomen como sinónimos. Inmunomodulador viene a ser un agente químico que modifica la respuesta inmunológica, ya sea estimulando la formación de anticuerpos o inhibiendo la actividad de los leucocitos. En cambio, los inmunosupresores específicamente lo que hacen es suprimir la respuesta inmunitaria. Podríamos decir que los inmunosupresores son como un subgrupo de inmunomoduladores. Otra denominación es fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. ¿Cuáles son las indicaciones? Principalmente cuadros inflamatorios oculares que amenacen la visión. Incluso la iniciativa Focus en su informe menciona que hay algunas condiciones específicamente oftalmológicas que también implicaría el uso de terapia con inmunomoduladores. Por ejemplo, si es que ya hay un cuadro uveítico con desprendimiento de retina exudativo, si es que hay compromiso de polo posterior o de la mácula específicamente, y si es que hay compromiso bilateral. Otra indicación es el fracaso de la terapia con esteroides, o si es que ya empezó a surgir efectos secundarios los esteroides en mi paciente, o si es que yo reduje la dosis, pero nuevamente recurre la inflamación. Y otra de las indicaciones es que sea necesario el uso a largo plazo de los esteroides, en el caso de prednisolona, de más de 5 a 10 miligramos diarios para lograr controlar la inflamación. Y también si es que está contraindicada la terapia con esteroides, por ejemplo, en caso de alergia. Específicamente, las indicaciones oftalmológicas abarcan patologías propiamente oculares como BKH, como oftalmía simpática, pemfigoide, membranas mucosas, corioretinopatía en perdigones, serpinginosa, y también algunas enfermedades asociadas a patologías sistémicas como BSET, como uveitis asociada a artritis idiopática juvenil, espondiloartropatía seronegativas en general, también las retinopatías autoinmunes es otra indicación, y cuadros de escleritis necrotizante y queratitis ulcerativa periférica que se asocia muchas veces a enfermedades sistémicas graves como vasculitis, tales como granulomatosis con poliangiitis, anteriormente llamado Wegener, y también policondritis recidivante y la artritis reumatoide. ¿Cuáles son los requisitos previos o los requisitos
¿qué es lo que debemos hacer antes de iniciar con la terapia inmunomoduladora? Primero, hay que descartar si es que el paciente tiene una infección activa. Esto es muy importante y justo forma parte del protocolo que nosotros seguimos en el instituto. Siempre antes de iniciar terapia inmunosupresora, incluso con esteroides, pedimos laboratorios para descartar causas infecciosas. A la cabeza las dos grandes simuladoras, sífilis y tuberculosis, no solamente porque estas puedan estar asociadas al cuadro inflamatorio ocular que tenga el paciente, sino que muchas veces, si es que nosotros vamos a indicar estos medicamentos, es necesario tratarlas previamente, porque si es que empezamos ya con los esteroides y los inmunosupresores, podríamos hacer que la infección se active o podría empeorar. Hay que descartar también que el paciente no tenga contraindicaciones hematológicas, renales y hepáticas. Por eso también pedimos previamente bioquímica sanguínea que incluya la biometría hemática, un perfil renal y un perfil hepático. El seguimiento debe ser regularmente cada 4 a cada 8 semanas, siempre con laboratorios, para vigilar que no se produzcan algunos efectos adversos, también de los cuales vamos a hablar más adelante. Es importante comentarle al paciente que no planifique el embarazo durante la terapia inmunomoduladora, puesto que la mayoría de medicamentos son teratogénicos. Otro aspecto importante es que no deben recibir vacunas vivas. Por otro lado, hay que mantener una buena higiene por el riesgo de adquirir algunas infecciones tras usar estos medicamentos. La buena hidratación, el ejercicio y dejar de fumar son otras recomendaciones de buena práctica que deberíamos sugerirle a los pacientes. Y otro aspecto importante es que debemos informar siempre al paciente de los posibles efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos. Y es importante también decirles desde el inicio que el seguimiento también se hace con exámenes de laboratorio, como para que lo tenga en cuenta, que por lo general, como mencionaba, se piden cada 4 a cada 8 semanas. Incluso en algunos lugares les hacen firmar un consentimiento informado antes de iniciar la terapia con estos medicamentos. Esta es la clasificación de la terapia inmunomoduladora. Se divide en fármacos no biológicos y biológicos. En los no biológicos, los antimetabolitos son los medicamentos que más empleamos en las enfermedades inflamatorias oculares, como el metotrexate, azatioprina, micofenolato de mofetilo y también leflunomida. Los inhibidores de la señalización de células T, como ciclosporina A y tacrolimus, también se emplean, pero sobre todo como terapia adyuvante, aunque no es tan común, no es tan frecuente. Y los medicamentos alquilantes, que sobre todo los utilizamos en patologías muy severas, como escleritis necrotizantes, por ejemplo. Aquí tenemos a la ciclofosfamida, que es la que más usamos, pero también se podría emplear el clorambucilo. El grupo de medicamentos biológicos es un grupo relativamente nuevo que incluye a los antifactor de necrosis tumoral alfa, como el adalimumab, el infliximab, el golimumab y el certolizumab, de los cuales vamos a hablar un poquito ya más adelante. También algunos específicos contra algunas citoquinas preinflamatorias como interleuquina 6, hablamos del tocilizumab, y también el anti-CD20 como rituximab, que es un medicamento que se emplea sobre todo para escleritis necrotizantes asociadas a granulomatosis con poliangitis. La iniciativa de Focus también nos permite visualizar este cuadro, nos brinda este cuadro en su estudio, en el cual menciona los niveles de evidencia y los grados de recomendación de todos los medicamentos que forman parte de la terapia inmunomoduladora. Y como vemos, la mayoría tienen un nivel de evidencia de 2B y un grado de recomendación entre B y C. Realmente ninguno hasta el momento está aprobado por la FDA para el uso o para el tratamiento, mejor dicho, de las uveitis. El único que está aprobado es adalimumab. Sin embargo, una serie de estudios pequeños que se han realizado, y específicamente uno que en realidad es un estudio de corte retrospectivo grande, que es el estudio SITE, evaluó también la eficacia y seguridad de estos medicamentos en el tiempo para lograr el control de los cuadros inflamatorios oculares
mencionando que realmente son eficaces en distintas patologías. Y en relación al cáncer, este es un aspecto sumamente importante porque es un punto que causa mucha preocupación y que muchas veces nos preguntan los pacientes. En algún momento llegó una paciente que se le había indicado azatioprina y, por ejemplo, refirió que no lo había tomado porque había leído que había mucho riesgo de que le produzca cáncer. Entonces, este estudio SITE valoró o encontró, mejor dicho, que los antimetabolitos que más empleamos, como azatioprina, metotrexate, micofenolato de mofetilo, y los inhibidores de la señalización de células T como ciclosporina no incrementan realmente la mortalidad general ni la mortalidad asociada a cáncer. En relación a la ciclofosfamida, se vio que esta no incrementaba la mortalidad general, pero sí incrementaba la mortalidad relacionada con cáncer, pero el resultado no fue estadísticamente significativo. Y en realidad, y en relación a los anti-TNF, sí se encontró que estos, como etanercept e infliximab, sí incrementaban la mortalidad general y la mortalidad relacionada con cáncer. Entonces vamos a hablar brevemente de cada uno de estos medicamentos. Me voy a centrar un poquito más en metotrexate, que es el medicamento que más empleamos en la práctica diaria. Entonces, este es un antimetabolito que lo que hace es inhibir a la dihidrofolato reductasa, que permite la conversión de dihidrofolato en tetrahidrofolato. Y a su vez, la tetrahidrofolato es importante para la síntesis de timidilato y para la síntesis de las purinas. Y tanto el timidilato como las purinas sabemos que son necesarias para la síntesis del ADN y para también el metabolismo del ARN. Entonces, el metotrexate finalmente lo que hace es alterar la síntesis, replicación y el metabolismo tanto del ADN como del ARN celular. La dosis es de 7.5, fluctúa de 7.5 a 25 miligramos por semana. Por lo general, en los niños iniciamos con una dosis de 10 miligramos por semana y en adultos en promedio de 15 miligramos por semana. Y esta dosis se va ajustando de acuerdo a la respuesta antiinflamatoria que veamos en el paciente. La dosis máxima en general es de 25 miligramos por semana. La literatura menciona que cuando es por vía subcutánea puede llegar a darse incluso hasta 50. Sin embargo, esto en realidad es muy relativo, sobre todo porque si ya vemos que un paciente con 25 no nos responde adecuadamente, probablemente debamos aumentarle o un segundo antimetabolito o ya pensar en una terapia biológica. Nosotros preferimos siempre la vía subcutánea porque se aprovecha mejor el medicamento. Y aquí lo voy a explicar. Resulta que cuando lo tomamos, o sea, cuando se administra por vía oral, no se absorbe por completo, sino que un 35% se metaboliza en la flora intestinal. Y un aspecto importante es que el porcentaje de absorción va disminuyendo en la medida en que incrementamos la dosis. En cambio, cuando lo administramos por vía parenteral, el medicamento se absorbe por completo y además hay menos efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. Por eso es que preferimos generalmente la dosis subcutánea. Principalmente cuando ya vemos que es necesario darle una dosis como de 20 miligramos por semana, ahí pues ya es importante que también le digamos al paciente que mejor adquiera el medicamento inyectable para que lo empiece a usar de esa manera. El efecto del metotrexate no es tan inmediato. Por lo general inicia como a la sexta u octava semana. Y la principal vía de eliminación es renal. Por eso es importante hacer los controles laboratoriales para ver cómo va la función renal. Hay que valorar también la función hepática porque este medicamento podría almacenarse en el hígado y también en el riñón y causar toxicidad. Y aquí este es un aspecto importante. Debido al alto riesgo de toxicidad de metotrexate es que la recomendación es que se abstenga del consumo de alcohol mientras tome el medicamento el paciente. El metotrexate es uno de los medicamentos, tal vez es el más inocuo de todos,
y es bien tolerado en niños, por eso es que lo preferimos mucho en la población pediátrica. Los efectos adversos más importantes, y en general el más temido de todos los inmunosupresores, son las citopenias, la mielosupresión específicamente. Lo bueno es que si es que se producen estas citopenias, si es que suspendemos el medicamento, la recuperación es rápida. Otro de los efectos adversos es la hepatotoxicidad, el riesgo de adquirir algunas infecciones. Las manifestaciones más frecuentes que presenta el paciente son sobre todo las molestias gastrointestinales, ¿no? Dolor abdominal, náuseas. Por otro lado, puede también tener alopecia y puede tener fatiga. Se puede sentir más cansado de lo usual. Y es un medicamento teratogénico también. Mencionaba que el monitoreo con bioquímica sanguínea debe ser realizado por lo menos cada 3 o cada 6 semanas, y uno de los suplementos que se emplean para evitar o para reducir los efectos adversos del metotrexate es el ácido fólico, a una dosis de 5 a 10 miligramos. Por lo general lo indicamos en días alternos durante la semana, lunes, miércoles y viernes, y los fines de semana que indicamos metotrexate, pues no se toma el ácido fólico. ¿Cuáles son las indicaciones de metotrexate? Las uveitis asociadas a artritis en general, como artritis idiopática juvenil, como artritis reumatoide, las espondiloartropatías seronegativas, sobre todo las periféricas, porque hay espondiloartropatías seronegativas axiales, como la espondilitis anquilosante y la no radiográfica, en las cuales ya se habla o se prefiere el uso de terapia biológica, ¿no? Sin embargo, en las periféricas, como la artritis reactiva o la artritis psoriásica, metotrexate lo mencionan como una buena opción. Pars planitis también, BKH, oftalmía simpática, coroiditis serpinginosa, las uveitis anteriores idiopáticas, escleritis, panuveitis y otros cuadros, otras patologías como pseudotumor orbitario y miositis. Este es un estudio, el SHARE, realizado en pacientes en una población pediátrica con artritis idiopática juvenil. Bueno, en realidad es un consenso, una serie de recomendaciones del manejo de esta enfermedad. Y, por ejemplo, ellos mencionan o recomiendan la terapia inmunosupresora si es que el paciente no logra controlar la inflamación con esteroides por lo menos durante 3 meses. O si es que después de reducir la dosis de esteroides, nuevamente se reactiva la inflamación. Y lo importante de este estudio, y aquí lo resalto, es que menciona que el metotrexate es el medicamento de primera elección, el medicamento inmunosupresor de primera elección. Inclusive, hace una recomendación interesante donde refiere que si es que el paciente desde inicio tiene factores de mal pronóstico, en conjunto con el uso de esteroides deberíamos empezar ya desde el inicio terapia inmunosupresora. Por ejemplo, casos donde la uveitis preceda a la artritis. La mayoría de las uveitis asociadas a artritis se producen después del compromiso articular. Pero si es que ocurre al revés, ya se considera un factor de mal pronóstico y es necesario o se recomienda usar desde el inicio terapia inmunosupresora. Otro de los factores de mal pronóstico que menciona es la presencia de sinequias posteriores, si es que son varones y si es que ya hay algunas complicaciones, por ejemplo, queratopatía en banda, glaucoma, catarata, hipotonía, edema macular y si es que ya hay opacificación del cuerpo vítreo también. Otro aspecto también es la mala visión al inicio. Luego, el Colegio Americano de Reumatología también hace algunas recomendaciones respecto al manejo de este medicamento en relación a las enzimas hepáticas y menciona que si las enzimas hepáticas se encuentran entre 1 a 2 veces en el límite superior de lo normal, particularmente 2 tipos de enzimas hepáticas, simplemente observamos al paciente. No es necesario suprimir el medicamento ni reducir la dosis. Hacemos controles analíticos hasta que estas enzimas se lleguen a normalizar. Pero si vemos que las enzimas hepáticas ya duplican el valor límite superior, es necesario disminuir la dosis o podemos suspender temporalmente el metotrexate hasta que se normalicen y luego podríamos volverlo a utilizar.
Sin embargo, si es que las enzimas hepáticas, como menciona la recomendación 13, superan más de 3 veces el límite superior, la recomendación es que se suspenda definitivamente el medicamento y pues ya se piense en emplear otro o escalar hacia una terapia biológica. Distintos estudios también hablan sobre el uso de metotrexato en el tratamiento del edema macular uveítico. Incluso algunos han hecho comparaciones de metotrexato versus micofenolato de mofetilo. Y si bien han visto que se logra una reducción del grosor macular, o sea, una mejora del edema macular, a los 12 meses, incluso después, aún persiste el edema macular. Y esto realmente lo que nos dice es que el tratamiento del edema es en realidad otro basado principalmente en corticoides. El metotrexate básicamente lo que hace es controlar la inflamación y prevenir que se produzca esta complicación. En la actualidad hay un estudio que es el MERIT, el cual está en curso aún, está en fase 3, está buscando comparar la eficacia y seguridad del metotrexate intravítreo versus ranibizumab intravítreo y el implante de dexametasona también en el tratamiento del edema macular uveítico persistente o recurrente. En relación a la acetioprina, este en realidad es un profármaco que se metaboliza principalmente a nivel hepático y se convierte en su metabolito activo, que es la 6-mercaptopurina. Entonces, al igual que el metotrexate, principalmente lo que hace es inhibir la síntesis de purinas y por ende genera una alteración en el metabolismo del ADN y del ARN celular. La dosis con la cual solemos empezar es con 1 a 2.5 miligramos por kilo por día. Dosis máxima es de 4 miligramos kilo día. Generalmente empezamos con 100, con 50 o 100 y vamos aumentando la dosis de acuerdo a la respuesta antiinflamatoria que tenga en el paciente. Hay que tener cuidado con algunos medicamentos, como los empleados en el tratamiento de la gota, como alopurinol, porque podrían reducir el metabolismo de la acetioprina e incrementar la exposición de este fármaco en la vasculatura sanguínea, haciendo o incrementando el riesgo de toxicidad. Lo mismo puede ocurrir con captopril o enalapril, que se emplean en el tratamiento de la hipertensión arterial. Los efectos adversos, igual que el metotrexate, las citopenias, principalmente leucopenia y trombocitopenia, esos pacientes también refieren molestias gastrointestinales, dispepsia, náuseas, y lo malo de azatioprina es que es un medicamento muy hepatotóxico, incluso más hepatotóxico que metotrexate. Las indicaciones de azatioprina incluyen oftalmia simpática, BKH, coroiditis serpinginosa, multifocal y panuveitis. Se puede emplear en el tratamiento de parsplanitis también y sobre todo en patologías que tengan compromiso de la vasculatura retiniana como BSET. Por lo general nosotros solemos elegir como antimetabolito al metotrexate, no solamente porque es el que genera menos efectos adversos, sino porque la posología es un poquito más accesible en comparación con la azatioprina, mientras que esta se tiene que tomar todos los días, metotrexate se toma los fines de semana, ¿no? En relación al micofenolato de mofetilo, este también altera el metabolismo de las purinas y por ende altera la síntesis del ADN celular. Tiene una alta biodisponibilidad oral, se debería tomar en ayunas o sin alimentos. Solemos iniciar con una dosis de 500 miligramos 2 veces al día, máximo son 3 gramos diarios, y distintos estudios mencionan que como monoterapia ha llegado a alcanzar hasta un 82% ha logrado tener un control en las uveitis. Principales efectos secundarios, gastrointestinales también, citopenias, riesgo de infecciones oportunistas. Se ha visto que hasta un 46% de pacientes que reciben este medicamento podrían infectarse, por ejemplo, con CMV o con herpes, que es lo que más refiere la literatura. También puede ocasionar toxicidad embriofetal y genera fatiga y cefalea al igual que metotrexato. Principales indicaciones, parsplanitis,
BKH también, puede emplearse en escleritis que no respondan a esteroides, inicialmente a AINES y después esteroides. También se emplea en el tratamiento de las panuveitis idiopáticas y en vasculitis como BC. Este estudio hizo una comparación de la monoterapia de metotrexate o con micofenolato de mofetilo y buscaba evaluar la eficacia en relación al control de las uveitis anteriores, intermedias y posteriores, encontrando que no hubo diferencias en el control de la inflamación tanto para las uveitis anteriores como las uveitis intermedias con el uso de ambos medicamentos, o sea, fue similar. Sin embargo, en el caso de las uveitis posteriores y las panuveitis, metotrexate fue superior, logró controlar más la inflamación en comparación con micofenolato de mofetilo. Sin embargo, el problema de metotrexate es que generó muchos efectos adversos, sobre todo hepatotoxicidad. Sin embargo, una de las ventajas que tiene micofenolato de mofetilo es que el tiempo que toma para lograr la inflamación ocular por completo es más rápido en comparación con metotrexate. Este es un estudio, bueno, del 2008, donde buscaba comparar el tiempo hasta el éxito de tratamiento de estos tres medicamentos, micofenolato, azatioprina y metotrexate. Cuando hizo la comparación entre micofenolato y azatioprina, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Ambos medicamentos lograban controlar la inflamación por completo a los 4 meses y a los 4.8 meses respectivamente. Sin embargo, cuando se hizo la comparación entre micofenolato y metotrexato, sí se vio una diferencia bastante importante. 4 meses para micofenolato versus 6.5 meses del metotrexate. En relación a la leflunomida, este es otro medicamento que está aprobado por la FDA para el tratamiento de artritis reumatoide. Realmente no hay muchos estudios que nos hablen de este medicamento en relación al tratamiento de las uveitis. Sin embargo, sobre todo se puede emplear como un medicamento adyuvante. Entonces, el metabolismo de la leflunomida es principalmente hepático y gastrointestinal, se elimina por vía renal y biliar también. Vamos a ver que en el metabolito activo de la leflunomida se llama M1 y la dosis de carga que damos inicialmente es de 100 miligramos por 3 días, justo para hacer que este metabolito se incremente en dosis eficaces, este M1, y luego disminuimos la dosis a 20 miligramos diarios. Se recomienda que no se use concomitantemente rifampicina. Por ahí estos pacientes con tuberculosis, los cuales pensamos indicarle terapia inmunosupresora más adelante, a lo mejor no estaría muy bien indicado la leflunomida. La rifampicina podría hacer o desacelerar el metabolismo de la leflunomida y hacer que esta pueda también tener algunos efectos tóxicos. El efecto adverso más común es la diarrea. También tenemos otros como sarpullido, alopecia y hepatotoxicidad. Este es un estudio que en realidad es una serie de casos pequeña que buscó valorar si es que la leflunomida lograba reducir los brotes de uveitis en comparación con metotrexato. Sin embargo, encontró lo contrario, que más bien incrementaba los brotes de uveitis. Sin embargo, cuando la leflunomida se administró como terapia coadyuvante a inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, se vio que la eficacia fue alta y fue un medicamento que, o sea, se generaron pocos efectos secundarios. Entonces, como terapia coadyuvante se ha visto que la leflunomida va bastante bien en el control de las uveitis. En relación a los medicamentos alquilantes, vamos a hablar sobre todo de ciclofosfamida, que es el que más utilizamos. Este medicamento lo que hace es alterar o permitir, mejor dicho, el entrecruzamiento y el emparejamiento de las bases nitrogenadas, pero de una forma aberrante, de tal forma que se induce a la muerte celular porque las células van a ser incapaces de poder replicarse. Además, suprime respuestas inmunitarias, principalmente celulares. Suprime a los linfocitos B y a los linfocitos T.
También suprime respuestas humorales y reacción de hipersensibilidad retardada. El metabolismo de la ciclofosfamida es hepático y uno de los metabolitos a los cuales más se le presta atención es a la acroleína, porque se ha visto que este puede ser el responsable de la toxicidad urológica y el riesgo de cistitis hemorrágica, que es un efecto adverso severo, raro, pero muy temido cuando se administra este medicamento. Por eso es que hay algunos medicamentos como el Mesna que se podrían emplear para reducir o mejor dicho, incrementar la depuración de acroleína y evitar la exposición de este metabolito en el urotelio y por ende reducir el riesgo de toxicidad. El efecto adverso más común de ciclofosfamida es la mielosupresión. El punto más bajo de leucocitos ocurre 1 a 2 semanas después de la dosis endovenosa de ciclofosfamida. Lo bueno es que si vemos que empieza a depletarse algunas células sanguíneas, podríamos suspender el medicamento y la recuperación es rápida. Por lo general vemos ya una recuperación de los leucos como a los 10 días después de suspendido el medicamento. Y otro aspecto importante que muchas veces no lo tenemos en cuenta es, cuando lo vamos a indicar, es la teratogenicidad, ¿no? Esto es importante. Sobre todo, no solo esto, sino que también la ciclofosfamida puede ocasionar supresión ovárica, sobre todo en mujeres mayores de 30 años, y en los varones puede ocasionar atrofia testicular y disfunción gonadal. Los exámenes de laboratorio también es muy importante que nosotros le hagamos un seguimiento estricto antes de indicar este medicamento y después, por lo menos una semana después de haber pasado la infusión del medicamento, debemos solicitar un hemograma o tener un hemograma para para evaluar los valores de leucocitos, neutrófilos y plaquetas. Se recomienda por lo general que los leucos no bajen más allá de 3.000 células por mililitro cúbico, los neutros no bajen más de 1.500 y las plaquetas no bajen más de 700.000. Las indicaciones de ciclofosfamida básicamente es en formas altamente destructivas de inflamación ocular. Y otra de las indicaciones es que también sea bilateral. Entonces, se emplea, por ejemplo, en casos de escleritis necrotizantes severos, como es el caso de granulomatosis con poliangeitis, como vemos en la imagen, una escleritis necrotizante bastante importante con exposición uveal, y ya tiene en todo el sector superior de la córnea una queratitis ulcerativa periférica importante. Otra indicación también es para poliarteritis nodosa. En lupus también, esos lupus severos como retinitis lúpica con un grado bastante importante de isquemia retiniana, también se podría indicar ciclofosfamida, y en pemfigoide de membranas mucosas en estadio 4, según la clasificación de Foster, también podría indicarse. En relación a la terapia biológica, de preferencia, estos medicamentos no los solemos indicar, no los indicamos como terapia de primera línea. De hecho, hay algunas enfermedades como BSET, por ejemplo, donde ya se establecen algunas indicaciones o algunos criterios donde mencionan que el infliximab, por ejemplo, que es un anti-TNF-alfa, podría servir como terapia de primera elección. Pero en las demás patologías preferimos tenerlo de reserva, iniciar con un medicamento inmunosupresor, y si es que vemos que no mejora, podríamos ya escalar hacia la terapia biológica. Estos son las distintas dianas de cada uno de los tipos de estos medicamentos. Los que más empleamos, y como ya mencionaba, el que está aprobado por la FDA para el tratamiento de las uveitis, es adalimumab. Entonces vamos a centrarnos tanto en ADA como en infliximab. Rituximab también, que es un anti-CD20, es un medicamento muy empleado sobre todo para escleritis necrotizantes asociadas a granulomatosis con poliangeitis. Y tocilizumab, que también podría emplearse en el tratamiento de las AIJ refractarias, pero todavía su utilidad está todavía en investigación.
En relación al adalimumab, la FDA lo llega a aprobar en función de 3 estudios, el Visual 1, 2 y 3. El Visual 1 valoró la eficacia y seguridad del adalimumab en pacientes que tenían uveitis posterior activa, y eso es importante recalcarlo, en uveitis activa. Y el aspecto que valoró fue el fracaso de tratamiento, el cual estaba basado en función del empeoramiento de la agudeza visual, si es que empeoraba la celularidad inflamatoria tanto en cámara anterior como en cavidad vítrea, si es que no se lograba alcanzar cero de celularidad inflamatoria o si es que había nueva aparición de lesión corioretiniana. Y se encontró en el Visual 1 que el adalimumab redujo el fracaso del tratamiento en un 50% y además el tiempo hasta el fracaso del tratamiento fue más prolongado, fue de 24 semanas. En el Visual 2 se evaluó pacientes con uveitis inactiva o uveitis estable, pero estos eran pacientes que necesitaban de una dosis de prednisona de 10 a 35 miligramos diarios para poder controlar la inflamación. Y este estudio demostró que el añadir adalimumab a estos pacientes redujo el riesgo de fracaso del tratamiento hasta en un 43% y también prolongó el tiempo hasta el fracaso del tratamiento. Y el Visual 3 fue casi una continuación del Visual 1 y el Visual 2 y valoró ya todos los pacientes que estaban siendo tratados con adalimumab a dosis de mantenimiento de 40 miligramos cada 2 semanas y encontró que a las 78 semanas el 80% de los pacientes tenían una enfermedad inactiva, sin corticoides o con un mínimo de corticoides. Y en relación a la agudeza visual, los pacientes del Visual 1 que tenían una uveitis activa mejoraron su agudeza visual y los del Visual 2 que tenían una uveitis tranquila o estable mantuvieron su agudeza visual, no empeoró. El estudio Sycamore después valora el uso de adalimumab combinado con inmunosupresor, específicamente metotrexate, para el tratamiento de artritis idiopática juvenil, encontrando que la terapia combinada fue superior que solamente administrar metotrexate. Esta terapia combinada redujo hasta en un 75% el fracaso del tratamiento y además permitió menor dependencia del uso de esteroides tópicos para controlar la inflamación. Sin embargo, cuando se suspendió adalimumab, se vio que en promedio 18 meses después se producía una recaída de la inflamación. Entonces, la duración del tratamiento con estos medicamentos realmente aún no se define por completo. Entonces, adalimumab, la dosis con la cual se suele empezar es con 80 miligramos subcutáneo y luego a la semana se indica la mitad de la dosis, es decir, 40 miligramos subcutáneo, y luego se repite esta dosis cada 2 semanas. Si es que el paciente no llega a controlar la inflamación, se podría incrementar la dosis o se podría incrementar la frecuencia, o sea, la dosis de mantenimiento sería cada semana. Y en caso ya de que no logre controlar la inflamación, se podría hacer un switch hacia otro medicamento anti-TNF. Según la evidencia, menciona que el orden debería ser primero adalimumab, luego infliximab, luego golimumab y finalmente certolizumab. Etanercept no se recomienda en el tratamiento de las uveitis porque se ha encontrado que podría empeorar los cuadros inflamatorios o podría incrementar los brotes de uveitis en el tiempo. Entonces, etanercept no se emplea. ¿Cuáles son las indicaciones de adalimumab? BSET, artritis reumatoide, BKH también, sarcoidosis, artritis psoriásica, en Beershot también se podría emplear. En el caso de las uveitis pediátricas, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esos pacientes que tienen una uveitis intermedia, bilateral, idiopática, mayores de 7 años, siempre hay que descartar una enfermedad muy importante, como la esclerosis múltiple. Es importante descartarla antes de que nosotros iniciemos con terapia biológica, puesto que se ha visto que estos medicamentos como adalimumab o infliximab, sobre todo infliximab, podrían acelerar
el proceso de desmielinización y podrían empeorar esta enfermedad. Entonces es importante que nosotros siempre, antes de iniciar terapia biológica, descartemos esclerosis múltiple. En relación al infliximab, este está aprobado por la FDA para enfermedades sistémicas como inflamatorias intestinales como Crohn y colitis ulcerativa. También se ha aprobado para el uso de artritis reumatoide, de artritis psoriásica y de espondilitis anquilosante, sobre todo las axiales, como ya mencionaba inicialmente. Para el uveitis no está aprobado, pero sí se ha visto que se puede emplear para el control de la inflamación en patologías como BSET, en vasculitis retinianas, en Beershot y en uveitis intermedias y posteriores. Lo malo de infliximab es que se ha visto que se asocia a un mayor riesgo de infecciones, al igual que etanercept, sobre todo tuberculosis. Por eso mencionaba también que es muy importante que antes de iniciar la terapia, cualquier tipo de terapia inmunosupresora, nosotros descartemos a esta enfermedad, porque puede que tenga una TB latente y se reactive con el uso de estos medicamentos. Otro de los aspectos es que puede exacerbar esclerosis múltiple, del cual ya hablaba. Algunos estudios recomiendan el uso de un segundo agente antimetabolito concomitante con el uso de infliximab, y pues aquí menciono las dosis iniciales, que suele ser de 3 a 5 miligramos por kilo cada 2 semanas, y después se va distanciando el tiempo en el que se indica, ¿no? Llegando a darse hasta 8 semanas. Entonces, en conclusión, respecto a los anti-TNF alfa, cuando se hace una comparación entre adalimumab versus infliximab, se ha visto que ambos son comparables en relación a la eficacia. Sin embargo, adalimumab se ha visto que es más eficaz que infliximab en relación a la remisión o a evitar los brotes de uveitis en el tiempo, sobre todo de uveitis infantil crónica. En segundo lugar, mencionaba ya el cribado, la importancia del cribado de esclerosis múltiple antes de iniciar los anti-TNF. ¿Cuándo inició ADA? Si es que veo falla a los inmunosupresores, como los antimetabolitos que ya mencionaba antes, a la cabeza metotrexate. Si es que falla adalimumab, podemos incrementar la dosis o podemos acortar el intervalo de administración del medicamento. Si es que no responde ADA, ya les había mencionado cuál era la secuencia de la cual científicamente se recomienda que debemos seguir. Primero adalimumab, luego infliximab, luego golimumab y finalmente certolizumab, exceptuando siempre etanercept, porque este podría incrementar los brotes de uveitis. Y aquí viene la pregunta, ¿cuándo debemos suspender los inmunosupresores en general? Si es que vemos que hay una respuesta desfavorable del medicamento en relación al control de la inflamación y tenemos una dosis máxima del medicamento, sobre todo de los antimetabolitos, luego de 3 meses podríamos o rotar de medicamento o podríamos agregar un segundo antimetabolito. Generalmente combinamos metotrexate azatioprina, metotrexate micofenolato de mofetilo, o en todo caso podríamos escalar hacia una terapia biológica. Por lo general, la terapia biológica se escala sin suspender el antimetabolito. O sea, puede ser adalimumab más metotrexate. Y si es que vemos una respuesta favorable respecto al control de la inflamación, vamos disminuyendo gradualmente la dosis, luego de 2 años de inactividad de la inflamación, y si es que ya no es necesario, o sea, si es que ya suspendimos los corticoides. Si es que vemos que durante la reducción de la dosis no hay un episodio de reactivación de la inflamación, suspendemos el medicamento sin problema. Entonces, como conclusiones finales, recordar que la terapia inmunomoduladora se utiliza como agentes ahorradores de esteroides. Lo que hace básicamente es reeducar a nuestro sistema inmune con la finalidad de disminuir los episodios recurrentes de inflamación autoinmune de los tejidos oculares. Y por otro lado, otra de las conclusiones es que la terapia con inmunomoduladores demora en iniciar su efecto. En promedio son 2 a 3 meses. Metotrexate inicia como a las 6 semanas.
El que más demora es rituximab. Rituximab inicia su real efecto como al tercer mes. Los que más rápido llegan a controlar la inflamación son los anti-TNF. Como a la primera o segunda semana llevemos un efecto de infliximab o de adalimumab. Sin embargo, como mencionaba, en promedio la mayoría tarda en iniciar su efecto antiinflamatorio. Es por eso que los corticoides siguen siendo necesarios hasta el momento y en realidad son el pilar del tratamiento para controlar la inflamación en la etapa aguda. Hay algunas enfermedades donde la terapia con inmunosupresores sí se deben considerar desde el inicio, en conjunto con el uso de los corticoides, tales como BSEP, por ejemplo, BKH, que también desde el inicio debería considerarse el uso de inmunosupresores, y el pemfigoide de membranas mucosas también. Y por último, mencionar que todo este manejo es interdisciplinario. Siempre debemos apoyarnos de un reumatólogo que nos ayude, sobre todo con la indicación, con las dosis y con el seguimiento, una vez que hemos empezado la terapia inmunomoduladora. Y eso es